Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos. En esta ocasión tenemos de invitado a el doctor Gustavo Díaz García, médico urgenciólogo, egresado de urgencias del IMSS allá en Durango por la Universidad Juárez del Estado de Durango y posteriormente hizo la especialidad en medicina del enfermo en estado crítico y en aquí en la Unidad Médica de Alta Especialidad de la 71. Actualmente el doctor Gustavo Díaz es adscrito en la Unidad de Terapia Intensiva allá en Durango, tanto en el IMSS como en Secretaría. Y pues tenemos el gusto de tenerlo aquí, de maestro, un gustazo. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos este tema que, híjole, pues es muy, muy interesante, muy importante. Este, Esperemos que les sirva mucho a todos. Y pues nada, adelante, adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Ademir. No, un gusto, gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a ver qué sale. Aquí con mucho gusto estaremos platicando de esto y de lo que se pueda más adelante. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la introducción. Realmente no hay mucho más que agregar. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Mm, Vamos a empezar primero, pues definiendo qué es la ventilación mecánica. Pues, bueno, en primer lugar, sabemos que es un soporte respiratorio que le brindamos al paciente cuando por algún motivo ya no puede satisfacer sus necesidades ventilatorias por sí solo. Es muy importante tener en cuenta que la ventilación mecánica por sí sola no cura, simplemente nos permite ganar tiempo para corregir aquello que condicionó que el paciente requiriera la ventilación mecánica en primer lugar. Tiene variedades a grandes rasgos no invasiva e invasiva, recordando que el hecho de que utilicemos una mascarilla y que no intubemos al paciente, pues no lo exime de ser catalogado como ventilación mecánica, porque pues ya estamos influyendo en la ventilación del paciente. Es por esto que se considera un modo antifisiológico. Si recordamos de manera fisiológica, nosotros generamos una presión negativa al interior del tórax para lograr inspirar la cantidad de aire que requerimos, y la ventilación mecánica pues va en contra de este principio porque pues es una presión positiva que nosotros le aportamos al paciente. Los modos principales que existen son básicamente tres: controlado, asisto controlado y espontáneo. Hay muchas variantes de estos modos, pero invariablemente recaen en algunas de estas tres condiciones. El modo controlado realmente ya no se usa, es algo arcaico, es de cuando los ventiladores antiguamente no tenían la facultad de reconocer los esfuerzos inspiratorios del paciente. Entonces, para efectos prácticos, ahora todo es básicamente asisto controlado o espontáneo. Y pues existen múltiples indicaciones para intubar a un paciente, y de la mano de las indicaciones existen múltiples variedades de programación que no vamos a ver en esta plática, pero es importante que sepan que pues no hay una receta de cocina ni para intubar a un paciente en cuanto a la decisión de intubarlo, ni para programar el ventilador como tal. Entonces, ¿cuál es el mejor modo ventilatorio? Yo creo que a todos nos han hecho esta pregunta, y pues bueno, yo les invito a que consideren cuál es el que ustedes consideran mejor modo ventilatorio, ya sea por volumen, por presión, o bien algo que yo creo que a todos nos repitieron en algún momento, algunos compañeros o a veces algunos maestros de la vieja escuela, que nos decían que pues el que tú sepas o el que domines, y que con ese ventilas a tu paciente para que no le hagas daño, y así llévatelo hasta que lo saques adelante. Bueno, pues realmente ninguna de estas respuestas es correcta. El mejor modo ventilatorio en realidad es el que el paciente necesite. Y eso está en función de lo que comentábamos al principio, el motivo que condicionó que requería la ventilación mecánica y las condiciones que vaya teniendo el paciente día a día, turno a turno, y dependiendo de sus condiciones. Entonces,
En cuanto a las consideraciones de la ventilación mecánica, de nuevo, tratando de no ir con la vieja escuela y lo que nos enseñaron, realmente la ventilación mecánica, desde el momento que intubamos al paciente, debemos nosotros empezar a planear qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Entonces, vale mucho la pena que desde el principio consideremos cómo progresar al paciente, y para eso pues vale la pena que le permitamos al paciente que genere sus propias respiraciones tan pronto como él pueda, para que no dependa totalmente del ventilador. Hay que recordar que el hecho de que dependa del ventilador con una programación que no sea la adecuada va a hacer que disminuya su función diafragmática, y el hecho de permitirle que tenga ventilaciones espontáneas va a facilitar el proceso de destete del ventilador y va a disminuir también además sus días de ventilación mecánica. Para esto, en contra de mantener al paciente absolutamente sedado y con un RAS de -5 durante toda su estancia con el ventilador, vale la pena, como práctica habitual, hacerle una ventana neurológica diaria, con lo cual debemos también reaprender cómo sedar a los pacientes, que ya lo veremos más adelante en otra oportunidad. Y también hacerle una prueba de ventilación espontánea diaria. Entonces, esto de programar el ventilador y dejarlo así hasta que el paciente dé signos de mejoría o estar valorando laboratorios u otros parámetros, pues no debe ser así. El paciente debe valorarse diariamente, turno a turno, y con base en eso modificar el ventilador. Entonces, otra frase que yo creo que todos hemos escuchado, igual de compañeros en la entrega de guardia o inclusive de los que fueron nuestros maestros, es que al paciente le falta sedación y que se está peleando con el ventilador, ante lo cual la medida inmediata a la que recurrimos suele ser, pues, pásale mida, sédalo, aumentar la sedación. Entonces, esta es una de las prácticas que realmente tienen que salir de nuestra práctica de la medicina, porque no es correcto. Un paciente que se está peleando, entre comillas, con el ventilador, realmente es un paciente que tiene una programación deficiente, que no va acorde a sus necesidades, más que le falte sedación. Entonces, antes de hablar directamente de las asincronías, hay que saber de dónde vienen. Y para eso vamos a empezar con las variables fisiológicas que afectan la ventilación mecánica. En primer lugar, la mecánica ventilatoria propia del paciente, que va a estar dada por la capacidad que tiene su diafragma de respirar, tanto de dar esfuerzos efectivos como de generarle un volumen adecuado para sus necesidades. Los requerimientos ventilatorios que tenga ese paciente, con lo cual regresamos al punto principal, que es el motivo por el cual se intubó. Un paciente que tiene un TCE que se intuba, pues tiene requerimientos ventilatorios básicos, mínimos, muy diferente a un paciente que se intuba por dificultad respiratoria, como ahora con el COVID y la pandemia. Y finalmente, el tiempo inspiratorio que el paciente maneje, que sea el que le satisfaga su necesidad tanto de flujo como de volumen. Y las variables de fase, o más bien las cuestiones que nosotros podemos programar en el ventilador y que afectan la ventilación mecánica. En primer lugar, tenemos la variable de disparo o de trigger, la cual puede ser por volumen o por presión, y que ahorita vamos a mencionar algunas consideraciones acerca de ella, que es básicamente la manera como tiene el paciente de comunicarse con el ventilador para decirle que está requiriendo de alguna inspiración. La variable de control, en este caso por volumen o por presión, y para lo cual habría que repasar cuál es la programación ideal para un paciente, la programación de volumen ideal para un paciente de acuerdo a su peso predicho, y cuál es la cantidad de presión ideal también para un paciente. Quizá logramos eso en otra ocasión, pero que sepan que esas son las variables de control que nos van a determinar la programación. Y la variable de ciclo o el ciclado, recordando que el ciclado es la transición en la ventilación mecánica de la fase inspiratoria a la fase expiratoria, y está dada por el tiempo inspiratorio que nosotros programemos y por el flujo. Y de manera indirecta también está influida por
por la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué elementos nos pueden generar asincronías en un paciente? Pues bueno, comentábamos ya que la mecánica respiratoria del paciente y considerando de manera particular si tiene alguna característica obstructiva o restrictiva, ya que esto va a afectar directamente la capacidad que tiene tanto para introducir aire o permitir que aire sea introducido a través de ventilación mecánica, como para el tiempo expiratorio que necesita. El esfuerzo que haga el paciente también es muy importante, o la falta de esfuerzo que tenga el paciente por alguna característica que presente el momento de intubarse. Otras son problemas y fugas en el circuito o en la interfase, perdón, sobre todo con la ventilación no invasiva. Yo creo que todos hemos batallado con el ajuste de alguna mascarilla de CPAP. Entonces, pues también eso es una cuestión que nos puede generar asincronías. El modo ventilatorio elegido, ya comentábamos que el modo ventilatorio, si yo le pongo el único que me sé, pues si tengo suerte quizás el adecuado, si no, pues voy a empezar a batallar. Y para no batallar, ante la ignorancia, pues la vieja confiable es sedar al paciente. La programación del ciclado, ya comentamos que tiene que coincidir el ciclado que yo le ponga, la inspiración, expiración que yo le programe con la que el paciente necesita o requiere en ese momento. El nivel de asistencia, el cual tiene influencia en la ventilación mecánica tanto por exceso como por defecto. Si le programa una asistencia muy baja, el paciente va a ser un obstáculo el ventilador para los requerimientos del paciente. Si le pongo una asistencia excesiva, no nada más lo puedo lastimar, sino que le condiciono una dependencia del ventilador porque le quito todo el esfuerzo a ese diafragma y el paciente se va a debilitar más rápido. Las características propias de cada ventilador, diferentes marcas, diferentes circuitos, diferentes interfaces con el usuario y diferentes modos de responder ante las alarmas. Hay ventiladores que suena una alarma, pero sigue funcionando sin modificar su programación. Hay ventiladores que suenan la alarma y en automático limitan ya sea la inspiración, el volumen, el flujo, algo. Entonces, vale la pena que se familiaricen con sus ventiladores en las diferentes instituciones en las que trabajan. Y finalmente la sedación, ya comentábamos que la sedación no nada más por falta de sedación, el paciente se va a estar peleando con el ventilador, sino también por exceso de esta, porque el tener un paciente sobresedado también nos va a dar asincronías, y pues ahí a ver cómo le hacen. Si ya tiene un paciente sobresedado, pues no lo pueden sedar más para quitárselos, pero ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, bueno, habrá quien diga, bueno, pues finalmente, pues si el paciente tiene sincronías, pero yo veo que la saturación es adecuada, si finalmente su gasometría no está tan fea y ya le estoy aportando oxígeno, pues así déjelo, no pasa nada, pues ahí ya mejorará. Pues no es tan así, las asincronías tienen consecuencias importantes. La primera, pues es el incremento del trabajo respiratorio del paciente, lo van a fatigar, van a perpetuar una respuesta inflamatoria que jamás van a alcanzar. El paciente pues va a tener más agitación, taquicardia, taquipnea, hipertensión. Si no tienen una adecuada mecánica ventilatoria en pacientes que tienen pulmones frágiles, pues el paciente les va a desaturar y no lo van a alcanzar, a pesar de que ustedes le hagan bien todo lo demás, pues no lo van a alcanzar y va a desaturar. Incapacidad para dormir en pacientes que no tienen tanta sedación, pero hay que recordar que tenemos que respetar el ciclo sueño-vigilia de los pacientes para favorecer su recuperación. Y finalmente, lo más importante, se prolonga la dependencia de la ventilación mecánica. Esto a su vez prolonga la estancia hospitalaria y todos sabemos que una estancia hospitalaria prolongada incrementa la mortalidad y pues obviamente va en contra de lo que nosotros buscamos con nuestros pacientes. Entonces, entrando un poco en materia, en cuanto a tipos de asincronías, hay muchas clasificaciones. Si lo leen de 15 fuentes, 15 clasificaciones diferentes van a encontrar, pero para fines didácticos lo vamos a dividir en mayores y en menores. Entonces, la clasificación mayores y menores está en función del impacto que tienen precisamente sobre el tiempo que el paciente dependa de la ventilación mecánica, sobre su estancia hospitalaria y en última instancia sobre su outcome, sobre cómo vaya a resultar esa situación. Entonces, en cuanto a los mayores, tenemos esfuerzo inefectivo, autodisparo, doble disparo, disparo reverso, asincronía de flujo, y en las menores no dejan de ser asincronías, sin embargo, no tienen un impacto tan grande en la mecánica respiratoria del paciente
al principio, pero si no se atienden, sí pueden convertirse en una mayor. En este caso tenemos las del ciclado, tanto prematuro como tardío, y el retraso en el disparo. Otro modo de clasificarlas, que para fines didácticos también es bastante práctico, es clasificarlas de acuerdo al momento de la respiración en el que sucede. Entonces, tenemos que en la inspiración van a suceder, ya nada más con ver el diagrama, se dan cuenta que en la inspiración van a suceder pues prácticamente todas las asincronías que tenemos que atender de manera inmediata y casi todas se asocian con el trigger. Ya las mencionamos ahorita, las pueden ver a la derecha de su pantalla. Y pues con el flujo también, ahorita vamos a ver algunas consideraciones importantes. Y durante la expiración, específicamente en el ciclado, que es la transición, ya quedamos en inspiración-expiración, pues puede ser prematuro o tardío y también da lugar a ciertas asincronías. Entonces, vamos a empezar con algunas consideraciones sobre las curvas normales. Tenemos aquí una curva de presión, una curva por presión y por volumen. En la curva de presión vemos que si está controlado por presión, pues la presión se mantiene constante durante todo el ciclo, con una rampa de flujo, en este caso descendente, y que da pie, una vez que termina la inspiración, a la fase expiratoria, que la cual tiene unas características aquí normales, es bastante homogénea y alcanza nuevamente la línea basal. En un modo controlado por volúmenes, vemos que el flujo es el que se mantiene constante en la fase inspiratoria, que es la que nosotros estamos aportando en el paciente, mientras que la presión se modifica con base en las características pulmonares del paciente. Nuevamente, la rama expiratoria presenta características normales y si se fijan, pues coincide el punto en el cual cicla de fase inspiratoria a expiratoria, tanto en la curva de presión como en la de flujo como en la de volumen. Y nuevamente aquí sucede lo mismo, en la presión, flujo y volumen es el mismo punto donde se sucede la transición de inspiración a expiración o bien ciclo. Habiendo visto las curvas normales, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primera sincronía, que es el esfuerzo inefectivo. Entonces empezamos en la parte izquierda de su pantalla, donde ven que el paciente hizo un esfuerzo inspiratorio, el cual, de acuerdo a nuestra programación, desencadenó una inspiración por parte del ventilador, que realiza todo su ciclo inspiratorio de manera adecuada, se cicla hacia la parte expiratoria, la cual realiza de manera adecuada. Sin embargo, aquí tenemos una nueva deflexión de la curva de presión y una elevación ligera de la curva de flujo, lo cual nos habla de que en este momento el paciente hizo un esfuerzo inspiratorio, el cual no fue reconocido por el ventilador, lo dejó con su esfuerzo inspiratorio y ya no lo peló, hasta que el paciente hizo de nuevo otro esfuerzo inspiratorio y en este caso el ventilador sí le respondió. Se repite la situación y nuevamente el paciente otra vez tiene un esfuerzo inspiratorio, pero el ventilador no le hace caso y hasta que en el siguiente evento le desencadena la respiración. Bueno, entonces, esto corresponde a una sincronía entre la mecánica respiratoria y el trigger o gatillo del paciente. Y, como ya lo comentamos, pues corresponde a una incapacidad del ventilador para reconocer los esfuerzos inspiratorios del paciente. Las causas principales, en primer lugar, puede ser una programación incorrecta de la sensibilidad, recordando que la sensibilidad es el umbral que el ventilador va a poner para darse cuenta cuando el paciente quiere respirar. Si lo quieren visualizar de alguna manera, imagínense una barbita sobre la cual el paciente tiene que asomarse y brincar para avisarle al ventilador que le aviente aire. Si ustedes ponen esa bardita muy alta, por mucho que el paciente brinque, el ventilador no lo va a ver y no se va a dar cuenta que quiere respirar. Entonces, otro es un pobre esfuerzo inspiratorio. Y bueno, inmediatamente nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y cuáles son las causas de un pobre esfuerzo inspiratorio? En este caso, pues, una sedación profunda en la cual el diafragma tenga una contracción muy débil por el plano de sedación en el cual tengamos nosotros a nuestro paciente, que tenga un soporte inspiratorio excesivo, recordando que el cuerpo, sobre todo un cuerpo enfermo, siempre va a tender a conservar energía. Y si ustedes hacen toda la respiración por el paciente, pues ese diafragma no se va a acostumbrar a respirar. Y cuando quiera respirar, va a ser muy débil y no va a tener un esfuerzo adecuado. Y eso, pues, como desencadenante de la debilidad diafragmática, que puede estar dada también por la estancia hospitalaria prolongada, por el estado nutricional del paciente, o por una cuestión
neurológica en pacientes que tengan, por ejemplo, sección medular o alguna cuestión neurodegenerativa. Otra causa es el incremento en el umbral del disparo o autopip. El autopip, recordando que esa bardita que mencionábamos, si nosotros la programamos en cierto nivel, pues ahí se va a quedar. Pero si el resto de la programación del ventilador no es adecuada y ese paciente va haciendo acúmulo de inspiraciones y genera autopip, el esfuerzo que tenga que hacer el paciente, la bardita cada vez va estando más alta, hasta que llegue un punto en el que el ventilador deje de reconocer los esfuerzos del paciente. Y finalmente, pues ciclado tardío, esto se asocia a que probablemente el paciente ya terminó su fase inspiratoria y quiere respirar de nuevo, pero el ventilador, por la programación que nosotros le pusimos, todavía está en fase inspiratoria, en la fase inspiratoria previa. Entonces el paciente pues va a ser incapaz de reconocer un nuevo esfuerzo. El ciclado tardío, si lo recuerdan, los ciclados los vamos a ver hasta el final de las asincronías, así que no se estresen mucho por eso. Las posibles soluciones, pues bueno, ajustar la sensibilidad. La recomendación es poner su trigger en 2.0, independientemente de si eligen que sea por flujo o por presión, la recomendación es ponerlo siempre en 2. Disminuir la sedación, ya comentábamos, pues no es adecuado tener un paciente con un RAS de -4, -5, si no lo acaban de intubar y ya pasaron la fase de programación básica del ventilador. Disminuir el soporte inspiratorio por la razón que comentábamos de no dejarle toda la carga al ventilador. Valorar la presencia de autopip, sobre todo en pacientes que tienen EPOC o enfermedades restrictivas o situaciones anatómicas en el tórax que les condicionan una elastancia disminuida. Y acortar el tiempo inspiratorio, ya lo comentábamos, para tratar de meterlo más dentro de lo que el paciente realmente necesita. Habiendo dicho esto, si vemos nuevamente unas curvas de esfuerzo inefectivo, seguramente ahorita que ven estas curvas ya están pensando, bueno, ese paciente que tendrá, probablemente ese trigger está muy alto, probablemente esté haciendo autopip, probablemente sea un paciente débil, un paciente caquéctico, que ese esfuerzo no le alcanza. Entonces, el solo hecho de que al ver esto, ustedes piensen en automático en qué puede estar fallando, pues bueno, quiere decir que ya aprendieron a identificar un esfuerzo inefectivo y en empezar a tomar medidas para corregirlo. Nuestra siguiente sincronía es el autodisparo. Si ustedes se fijan aquí nuevamente, tenemos un esfuerzo inspiratorio del paciente que es bien reconocido por el ventilador, desencadena su respiración, cumple su ciclado y viene la fase expiratoria. Pero aquí, en la siguiente respiración, resulta que el paciente no hizo ningún esfuerzo. Y sin embargo, el ventilador le manda la respiración completa. Entonces, nuevamente termina este ciclo y viene otro, y otro, y otro. Hasta que el paciente, hasta la quinta respiración, nuevamente él quiere respirar y el ventilador nuevamente le manda otra, y otra, y otra. Entonces, ese ventilador está autodisparando. Y si se fijan aquí, pues la primera curva de flujo es inspiración-expiración adecuada. Aquí nuevamente inspiración-expiración adecuada. Y en este diagrama en particular, sí nos respeta inspiración-expiración. Sin embargo, en la vida real es muy frecuente que estas curvas están tan juntas que no permiten una expiración entre una y otra. Entonces yo creo que a todos nos ha tocado ver un ventilador que empieza a disparar y disparar y disparar y disparar y no se detiene. Entonces, pues bueno, esa es una asincronía mayor porque ni siquiera permite una adecuada respiración del paciente. Entonces, comentamos, corresponde por definición a ciclos respiratorios continuos que no son iniciados por el paciente. A lo mejor el primero sí y todos los demás no. Posibles causas, programación incorrecta de la sensibilidad. Ahora es al revés. Esa barrita que comentábamos, en lugar de estar más o menos alta, está baja. Entonces, es como si el ventilador estuviera viendo al paciente todo el tiempo. Y así el ventilador asume que el ventilador que el paciente le está pidiendo aire, 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 aire y no va a dejar de disparar. Pues hay que ajustar ese trigger. Otras son fugas en el circuito, que a través de esa fuga probablemente el ventilador lo reconoce como una disminución en el flujo o en la presión y manda un ciclo respiratorio programado en consecuencia. Entonces es más predominante en ventilación no invasiva por las fugas que se pueden presentar en la mascarilla de CPAP.
pero no nos exime de considerarlas en la ventilación regular. Y turbulencia en el circuito por acúmulo de condensación o secreciones, porque al combinarse la situación de que esté un trigger muy bajo y turbulencia en el circuito, a veces puede ser que el movilizar el circuito nos dé, el ventilador lo asuma como un esfuerzo inspiratorio. Entonces, un trigger muy bajo puede ser que a veces el hecho de rozar el circuito o de pegarle ahí cuando uno anda acomodando las soluciones desencadena un ciclo respiratorio. Inclusive a veces hay ventiladores que tienen una sensibilidad muy elevada, que inclusive la frecuencia cardíaca la reconoce como esfuerzo respiratorio y pues ahí le ponen al paciente una frecuencia respiratoria de 80, de 100 por minuto, pues bueno, ya se imaginan. Entonces es importante tener eso en cuenta. Las posibles soluciones, pues bueno, evidentemente ajustar la sensibilidad, examinar el circuito buscando fugas, buscando retención de secreciones o de condensación, valorar el estado de estas secreciones que ya comentamos, ajustar la mascarilla y, pues bueno, corregir las fugas. Hay ocasiones en las que es necesario reiniciar el ventilador, no pasa nada, pues desconectar al paciente, lo emociona un ratito en lo que el ventilador se reinicia y a veces con eso es suficiente. Aquí tenemos otro ejemplo de autodisparo. Esta vez, si son observadores, pues verán que ya no es un modo controlado por presión, es un modo controlado por volumen, porque tenemos aquí la forma típica de una controlada por volumen, pero el principio es el mismo. Esfuerzo del paciente, respiración normal, y después de eso, respiración, 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 otro del paciente, respiración, respiración. Nuestra siguiente sincronía es el disparo reverso. Aquí sucede algo interesante. Comenzamos nuevamente con nuestro paciente que hace su esfuerzo inspiratorio y el ventilador le hace caso, respira, cumple su ciclo inspiratorio, hace la transición correcta hacia ciclo expiratorio y lleva su curva expiratoria de manera normal y el volumen desciende por la fase expiratoria del paciente. Sin embargo, vemos que aquí ya cambió, ¿verdad? Aquí se ve alguna alteración en la de presión, en la de flujo y en la de volumen. Si son observadores, verán que esta respiración en particular no la inició el paciente. Esta la desencadenó el ventilador. Y como consecuencia, como arco reflejo, desencadenó una respiración del paciente. Entonces, es importante esto. Ahorita vamos a ver las causas de ese tipo de situación y verán que en esta situación desencadenó la respiración del paciente y eso modificó el flujo porque el esfuerzo inspiratorio del paciente pues impide la adecuada expiración y mantiene un volumen tidal todavía que entra y que incrementa el volumen tidal que nosotros le queremos dar al paciente. Es importante que en este tipo de asincronía veamos que hay situaciones en las cuales si persiste este esfuerzo inspiratorio puede desencadenar otra respiración. Y cuando eso sucede, un disparo reverso se convierte en un doble disparo. Y esta situación está desencadenada por el ventilador, sobre todo en pacientes que tenemos con sedación profunda, que queremos tener un RAS -4, -5, entonces entra la programación de la respiración que nosotros tenemos con el ventilador y sin embargo el paciente hace su propia respiración secundaria similar a la situación del reflejo papilar. Usted le pega en la rodilla a alguien y estira la pierna, pues entonces ese estímulo estimula el diafragma y a veces genera no nada más un esfuerzo inefectivo, sino a veces una respiración completa. Tiene implicaciones importantes porque al suspender la fase expiratoria, el volumen tidal que le aportamos al paciente es el doble. Entonces vamos a estar súper insuflando a ese paciente y a su vez vamos a estar desencadenando asincronías adicionales. Entonces, si le ponemos la definición del libro, pues son 2 o más ciclos iniciados por el ventilador y no tienen un tiempo adecuado expiratorio entre ellos y favorecen el acúmulo de respiraciones o apilamiento de respiraciones, si lo pueden encontrar. Las causas, como les comentaba, contracción diafragmática al final de la inspiración, como tipo arco reflejo, en pacientes sobresedados, sobre todos, y pacientes sobredistendidos, en el cuales se desencadena el reflejo geringoide,
Si no lo recuerdan, pues es el reflejo a través del cual, cuando existe una sobredistensión del parénquima pulmonar, se activan en automático ciertos receptores que limitan la inspiración. Entonces, eso va a estar desencadenando contracciones diafragmáticas adicionales con cada respiración. Sucede sobre todo cuando el volumen tidal está programado muy alto o cuando la presión inspiratoria es excesiva. Por lo tanto, las soluciones pues, serán disminuir sedación para tratar de disminuir esa situación de hiperreflexia diafragmática, disminuir la frecuencia respiratoria, porque a veces ese reflejo de contracción diafragmática está dado porque nosotros vamos carrereando al paciente con la frecuencia respiratoria que nosotros tenemos programada y le programamos de repente 22, 24 respiraciones por minuto cuando ese paciente quizá respirando 14 veces por minuto le es suficiente para mantener un equilibrio ácido-base adecuado, un nivel de CO2 adecuado y no es necesario que tenga tantas respiraciones. Y si ustedes lo van carreando, pues el paciente va a estar disparando, disparando, disparando. De ahí la importancia de hacerles pruebas de respiración espontánea a los pacientes todos los días. Otras soluciones de soporte, ya comentábamos, tanto el volumen tidal como la presión excesiva, pueden desencadenar este tipo de asincronía. Y como solución, como última instancia, como último recurso, pues aplicar el bloqueo neuromuscular. Ciertamente, pacientes que no responden a las medidas de ajustes del ventilador mecánico, pues bueno, ahí se podrá proceder al bloqueo neuromuscular para ganar unas 24 o 48 horas de tiempo que nos permita corregir las situaciones que desencadenen este tipo de cosas, sobre todo situaciones ácido-base, situaciones metabólicas que no se pueden corregir de manera inmediata. Nuestra siguiente sincronía es una sincronía de flujo. Aquí nuevamente vemos cómo el paciente desencadena la respiración inicial, hace su curva de volumen de forma adecuada, termina la inspiración, se cicla hacia expiración sin ningún problema. Sin embargo, aquí vemos que nuevamente el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, el ventilador se da cuenta y le envía el volumen tidal programado correspondiente. Sin embargo, esta curva y esta no se parecen. Y esto sucede porque aquí, esto al ser una curva de presión, lo que comentábamos al principio, que la presión otorgada por el ventilador es una presión positiva, va a generar esta curva de esta forma convexa. Y la presión generada de forma fisiológica es negativa, entonces genera una curva cóncava. Esto quiere decir que este paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio adicional porque el flujo que le estamos otorgando, la velocidad con la que está entrando el volumen programado, no le es suficiente. Entonces, en esa situación, pues va a estar el paciente buscando incrementar el volumen que se le otorga. Y esta situación, si se hace aún más grave, esta muesca se vuelve más profunda porque el paciente hace aún más esfuerzo por querer alcanzar el flujo que él fisiológicamente necesita. Es poner a respirar al paciente a través de un popote. Si ustedes hacen una inspiración profunda sin ninguna restricción, pues sienten como pueden inspirar todo el aire que ustedes desean. Si ustedes hacen ese mismo ejercicio tratando de hacer una inspiración profunda a través de un popote, se van a dar cuenta que hasta inclusive antes de terminar la primera respiración ya sienten una desesperación porque no alcanzan el volumen o se tardarían mucho tiempo en alcanzar el volumen. Entonces, imagínense eso, pues, no sé, 8 horas al día, 24 horas al día, pues no, es muy, muy pesado. Entonces, ya quedamos que pues el flujo otorgado por el ventilador es menor al requerido por el paciente. Las causas, pues bueno, que el flujo esté muy bajito, en modo controlado por volumen, y que la rampa esté muy alta en modo controlado por presión. Recordando que la rampa es meramente la manera que nosotros tenemos de regular el flujo en modo controlado por presión. La rampa implica qué porcentaje del tiempo inspiratorio se va a llevar para meter la presión adecuada. Si ustedes le ponen una rampa muy alta, quiere decir que si el tiempo inspiratorio que nosotros tenemos de aquí a aquí, la rampa muy alta va a hacer que ese flujo entre muy rápido y el resto del flujo se mantenga como un tipo de pausa inspiratoria. Si ustedes le ponen una rampa muy bajita, va a ocupar la totalidad del tiempo inspiratorio para llegar de un punto hasta el otro. Pero durante este tiempo el flujo no va a aumentar. Entonces va a ser una línea completa, como digo, lo del popote que les comentaba. Entonces
toman en cuenta eso cuando programen lo de la rampa. La rampa suele ser el inverso del flujo. Un flujo alto de manera, pues por inercia, por reflejo, nosotros vemos que un flujo alto implica que entre mucho volumen, a mucha velocidad el aire que programamos. Y es el inverso. Una rampa alta en realidad implica un flujo bajo. Entonces, cuando tengan oportunidad, de pónganse a picarle un ventilador que no tenga un paciente conectado para que vean cómo se modifica la relación de inspiración-expiración cuando ustedes le mueven a la rampa. Las soluciones, pues, van a incrementar el flujo. El flujo recomendado son 50-60 litros por minuto en pacientes que no tienen restricción ventilatoria, inclusive como programación inicial de un ventilador, y a partir de ahí modificarla. Cambiar a modo controlado por presión. También el modo controlado por volumen es muy restrictivo para los pacientes que no tienen una sedación profunda. Con ellos es mucho más adecuado utilizar un modo controlado por presión, porque es mucho más dócil y le permite al paciente regular respiración a respiración cuánto aire mete. Claro que hay que vigilar que esté en parámetros que a nosotros lo consideremos terapéuticos. Pero, como regla general, si tienen un paciente con poca sedación, vale la pena que se tomen un poquito de tiempo y lo programen por presión, porque va a ser un modo que le va a ser un poco más tolerable y lo van a poder progresar más rápido. Ya comentamos disminuir el porcentaje de la rampa si es controlado por presión. Y ajustar la sedación para, como les comentaba, un RAS -1, -2. Ahorita si se corta la sesión nos volvemos a meter, no se preocupen. La sincronía de flujo, comentábamos que se puede catalogar en leve, moderada y severa dependiendo del grado de inflexión que alcance la curva en la curva de presión. Entonces, moderada si es menos del 50%, perdón, leve si es menos del 50%, moderada si es más del 50%, y severa si esta cae inclusive por abajo de la línea basal, lo cual nos habla de que el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio sumamente alto y pues está totalmente fuera de sincronía con el ventilador, así como comenta. Bueno, con eso alcanzaríamos a haber visto las asincronías mayores y ahorita vamos a pasar a las menores. Yo creo que nos esperamos a que se acabe el tiempo de la sesión y ahorita nos conectamos otra vez para ver las asincronías menores. Sirve que van preparando sus preguntas.